Eso es La Voz del 21. El fin de semana es crucial para Venezuela. Se celebran las elecciones. ¿Nicolás Maduro se quedará solo? Nancy Arellano, vicepresidenta de Coalición por Venezuela y fundadora de Veneactiva, analiza con nosotros el panorama en ese país. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, antes que nada, es lo primero que quiero decir. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Muy alertas de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, con la instalación de las mesas de cara al día domingo, ¿no? ¿Cuál es la sensación que se tiene en ese país en vista de que la oposición ya tiene un terreno ganado? Le está ganando la delantera a Nicolás Maduro y parece que este se desespera. Bueno, Mayra, yo creo que lo primero que hay es un espíritu cívico. La verdad es que esto ha sido el trabajo no solamente de los últimos meses, sino el trabajo de años de la sociedad civil, de reclamación por sus derechos. Lamentablemente en Venezuela hemos tenido un escenario recrudecido en materia de vulneración de derechos fundamentales. No es un tema de campaña política, es un tema de una deuda que se ha generado desde el Estado por quienes ocupan las posiciones de gobierno. Tan es así que ante la Corte Penal Internacional, Venezuela es el único país que ha pasado a segunda fase de investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando de que esta no es una elección tradicional de una campaña versus otra, sino que se trata de la restitución de los derechos fundamentales de las personas dentro del territorio, pero además de la esperanza de muchas familias que han quedado separadas producto de una diáspora sin precedentes, de personas que han salido del país porque son personas con necesidades de protección internacional, como las que hemos visto a lo largo y ancho de Latinoamérica y especialmente Perú, donde estamos hablando de que es el segundo país con mayor número de comunidad venezolana presente y de hecho el primer país en cantidad de solicitudes de refugio. Entonces no es una elección tradicional en los términos de fiesta democrática, sino que se trata de un escenario combativo de alguna manera por la restitución de la institucionalidad del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Ujú. Nancy, y en ese sentido, si es un acto cívico, si la gente ya lo está viendo de esa manera, Nicolás Maduro se queda solo porque hemos visto que ya no tiene el apoyo de líderes en América Latina o de otros presidentes de izquierda como sí lo tuvo en años anteriores. Bueno, lo que pasa es que resulta muy difícil, ¿no? Para los liderazgos políticos que puedan comulgar con ciertos marcos ideológicos, sostener las simpatías por la vulneración de derechos de una manera, insisto, flagrante, como ha sido lo visto en los últimos años. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado constantemente esas vulneraciones. Entonces, justamente las bases populares que reivindican muchos de estos gobiernos de izquierda son las primeras afectadas por unas medidas, insisto, de constreñimiento de la disidencia, del espacio de protesta, del espacio de, de, de búsqueda de reivindicaciones sociales. Estamos hablando de persecución a los sindicatos, estamos hablando de constreñir los espacios de protesta por parte de jubilados, estamos hablando de una mengua en el acceso a los programas de asistencia social. Estamos hablando de la insostenibilidad, ¿no? De un sistema, porque evidentemente se trata de que existan equilibrios entre lo que el país es capaz de producir, de generar. Los países pueden tener recursos, pero la riqueza se genera. Se trabaja y se trabaja en escenarios de confianza, de inversión extranjera directa, de sector privado, de un concurso de fuerzas que tienes que poder articular y que significan que tiene que haber un equilibrio entre poderes y tiene que haber un equilibrio entre sectores. Lamentablemente, los últimos años en Venezuela no ha sido precisamente el concurso de fuerzas lo que ha avanzado, sino una polarización y una concentración hegemónica de poder y un uso discrecional del poder que ha ido en perjuicio del desarrollo de los sectores y en consecuencia del debilitamiento continuo de la entrega, ¿no?
de servicios desde el Estado a la población. Entonces, es muy difícil sostener de alguna manera la complicidad por parte de otros gobiernos o por parte de aliados que podían resultar ideológicamente compatibles cuando, insisto, las contradicciones dentro del chavismo han dejado incluso al chavismo sin parte del chavismo. Es decir, parte del chavismo ha declarado no ser madurista y ha declarado ponerse en oposición. Recordemos que, bueno, de alguna manera la oposición está para eso, la oposición está para generar una sana tensión democrática y lamentablemente esos espacios no han servido para el diálogo entre adversarios políticos, sino que se ha pretendido llevar esto a una discusión de amigo-enemigo, de enemigos políticos, en vez de establecer, insisto, esa sana tensión que permite generar contrapesos. Y en ese sentido, pues, insisto, es inviable para los aliados políticos, o otrora aliados políticos de Maduro, seguir apoyando esta forma de manejar lo que supuestamente debería ser una propuesta democrática, ¿no? ¿Y cómo ves tú eh, la delantera que lleva Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro? Bueno, es el concurso de fuerzas. O sea, tiene que ver con un amplio espectro. Tiene que quedar muy claro de que Edmundo Urrutia no representa a una sola ideología política, no representa a un solo partido político, no representa una sola visión del país. Representa las condiciones compartidas de institucionalidad, de respeto a la Constitución, de espacio democrático, de sana atención y diálogo, representa la búsqueda de condiciones mínimas de desarrollo, de metas compartidas, de recuperación del Estado de Derecho. Eso es lo que representa. Y por eso es que ha logrado la acumulación de insatisfacciones, por un lado, capitalizarlas, y por otro lado, el concurso de fuerzas políticas, insisto, del más amplio espectro, que están de acuerdo en que hay que restablecer un mínimo de condiciones y de garantías para retomar la senda democrática y la institucionalidad dentro del país. Eh, eso no había ocurrido antes. Muy bien. Además de que él capitaliza el liderazgo, por ejemplo, legitimado de María Corina Machado en las elecciones primarias, pero además se suman en este espectro incluso parte del chavismo, chavista, no madurista, que no está de acuerdo con una serie de vulneraciones, excesos, con la pauperización de grandes sectores de la clase media, con la destrucción del aparato productivo, con las empresas que fueron expropiadas y que finalmente no se tradujeron en mayor desarrollo económico para el país. Y por tanto, y con la falta de reivindicaciones a la clase trabajadora. Pero también hay otro sector que reivindica la, la coacción sobre las libertades económicas, la amenaza sobre el derecho de propiedad, la amenaza constante a las libertades, la persecución de la disidencia, la persecución a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, el cierre de medios, la compra de medios, la censura, el bloqueo de páginas web, de medios internacionales. Entonces, insisto, un cúmulo de demandas de lo que no debe hacerse y de lo que hay que proteger en materia de derechos fundamentales, donde coinciden dentro del espectro ideológico las más disímiles posiciones. Muy bien, muchísimas gracias Nancy por estar con nosotros analizando lo que puede suceder este fin de semana en Venezuela. Estaremos atentos. Bueno, este fin de semana vamos a estar muy pendientes de que se dé el proceso con las más amplias garantías y en la labor de la veeduría social, de la veeduría ciudadana y de los medios de comunicación nacionales y sobre todo internacionales que no tienen estas censuras es fundamental. Así que agradecemos muchísimo a Perú 21 la oportunidad y esperamos estar en contacto durante estos días. Claro que sí, Nancy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, era entonces Nancy Arellano, vicepresidenta de Coalición por Venezuela y fundadora de Bene Activa,
que analizó con nosotros el panorama que se viene este fin de semana por las elecciones en ese país. Continuamos. El Congreso tiene una nueva mesa directiva dirigida por Eduardo Salguana, que dio un mensaje a sus colegas después de asumir el cargo como presidente del Congreso. Aquí un extracto de la entrevista a Percy Medina, de Idea Internacional en Perú. Muy buenas tardes. Señor Medina, ¿qué opina sobre la elección de la mesa directiva? Habían dos listas, la primera lista era Eduardo Salguana, con Patricia Juárez en la primera vicepresidencia, Valdemar Cerrón, pero además también estaba en la segunda lista supuestamente el bloque de izquierda, de la izquierda democrática, como así se han querido llamar. ¿Qué va a representar esta elección? Eduardo Salguana ha dado un mensaje, porque se ha criticado mucho por los proyectos que él había presentado referentes a la minería ilegal. Bueno, yo creo que era previsible la elección porque esa lista concentraba a las fuerzas que tenían los votos suficientes como para lograr la elección, y efectivamente ha sido la mesa directiva que ha tenido más votos en la historia de este Congreso, ¿no? Muchísimos más que Mari Carmen Alba y que cualquiera de sus sucesores. Y en cuanto al tema de fondo, que es el conflicto de interés, yo creo que lo que hay que ver es cómo hacer para garantizar que el conjunto de congresistas no expresen en su función congresal los intereses que pudieran tener, ya sean particulares o de grupo, o de quienes financiaron sus campañas, o de quienes son sus electores inmediatos, ¿no? Y para eso hay reglas que se vienen aplicando en muchos congresos del mundo que tienen que ver con declaración de intereses, que tienen que ver con abstenerse en algunos casos cuando hay un conflicto de interés, y ahí los propios partidos deberían ser filtros adecuados para impedir que los conflictos de intereses se filtren también en el trabajo legislativo. Pero, ¿se puede tener alguna esperanza de que la gestión del Congreso va a ser diferente a la anterior, al menos por el mensaje que ha dado Eduardo Salguana, presidente del Congreso? El Congreso necesita reconciliarse con la gente, y para eso, evidentemente, tiene que tener una mayor apertura, tiene que relacionarse mejor con los medios de comunicación, dar más información, estar abiertos al escrutinio público. Y si es que el presidente del Congreso está dispuesto a ello, pues hay que tomarle la palabra y exigírselo. Ahí tocan los medios de comunicación también ser muy escrupulosos en ver qué hay detrás de cada votación, pedir que no haya votaciones sorpresa, que las cosas se puedan presentar a la opinión pública antes de que se decidan finalmente en el Congreso, de tal manera que pueda haber un escrutinio público y una deliberación ciudadana, que haya la posibilidad de que las personas que son afectadas puedan hacer conocer su punto de vista, que si es que hay intereses detrás de la votación, esos intereses se transparenten, y que quienes son portavoces de esos intereses no participen de la decisión, es decir, no voten, ¿no? En esas normas. En fin, hay una serie de cosas que se desprenden de lo que el propio presidente del Congreso ha dicho en su primera declaración, y hay que tomarle la palabra, y hacer que la gestión sea mucho más transparente de lo que viene siendo. Digamos que es positivo lo que se ha mencionado hoy, ni bien asumió. Bien, la entrevista completa, por supuesto, la puede ver en Perú21.pe y en Perú 21 Televisión. En esta edición de Ciudadanos y Consumidores, Memo Lolli y Javi Álvarez hablan sobre si tenemos orgullo de ser peruanos. Conversan con Juan Stossel, CEO de Casa Andina y columnista de Perú 21. Buenas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Esto es Ciudadanos y Consumidores. Mi nombre es Guillermo Lolli y como siempre me acompaña mi gran amigo Javier Álvarez. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Memo, ¿qué tal? Bien, bien. Y creo que ojalá terminemos bien con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es identidad nacional. ¿No te parece que conversemos? Es un buen tema porque yo tengo
una opinión, bueno, debo empezar además porque me siento orgulloso de ser peruano, ¿no? Como la canción. Como el cliché además, ¿no? Claro. Pero sí creo, y tengo una opinión, que creo que no es un sentir homogéneo en la población. O sea, yo sí creo que los peruanos en general no nos sentimos muy orgullosos, pero además nos sentimos orgullosos por el pasado, pero no hemos sabido construir orgullo del presente y menos para el futuro, ¿no? Entonces, y de hecho la gente que nos siente orgullo de repente es por la actualidad, digamos, ¿no? Entonces, y eso te mancha en general un poco. Por la coyuntura más política o social, ¿no? Y el Perú tendría muchísima razón. Hay data, como siempre vamos a compartirla, para sentir mucho más orgullo de lo que la gente manifiesta, ¿no? Pero como bien señalas, la coyuntura tan deprimente hace que uno pierda esa conexión con la patria, ¿no? Y que no se viva, por ejemplo, lo que tú ves en otras sociedades cuando has tenido la oportunidad de visitar otros países. De todas maneras, hay una envidia sana a otras realidades. Sí. Por ejemplo, a mí me llama la atención y me gusta cuando viajas y fuera del país y te encuentras que hay ciudades en las que, o hay países en las que, por ejemplo, tienen muy presente la bandera, ¿no? Sí. México es una de ellas. El Perú podría hacer un trabajo también. en ese Muchísima acción sobre eso. Y, por ejemplo, no sé, pues el 28 de julio en Fiestas Patrias tienes que poner la bandera para que no te multen. Sí, la gente no lo hace porque le nace. Bueno, ¿no? en Estados Unidos, cuando uno viaja, siempre ves ese nacionalismo muy presente. Pero en cambio, por el lado del consumidor, tú sí ves cómo ha habido boom de ventas cuando Perú llega al Mundial y la gente salía, iba a la oficina, iba a la universidad con la camiseta, ¿no? Es una de las razones con la cual la gente se siente identificada, ¿no? Y la otra es la gastronomía. Pero hay toda una movida de comprarle al peruano. Eso ha cambiado también, ¿no? Ya. Hay un tema de cómprale al Perú, claro. ¿no? Consume lo nacional. Sí, consume ¿no? lo nacional. Y creo que ahí todavía hay mucho campo por recorrer. O sea, creo que todavía se puede hacer más promoción, ¿no? Claro. En pro pues, de un consumo interno, ¿no? Mayor, por un lado, pero además comprar marcas o productos o fabricación hecho a mano, ¿no? Y una de las variables que todavía está con deuda pendiente, no por el sector privado, que sé que tiene muchísima iniciativa por desarrollarlo, es todo lo que genera el orgullo, que es parte también de la encuesta que te digo, de recursos, de visita a nuestra historia, ¿no? A los recursos naturales. Machu Picchu es ruinas. La joya de la corona. Ruinas, ¿no? paisajes. Ahí hay un montón para desarrollar económicamente, que puede generar muchísimo progreso, ¿no? Trabajo para tanta gente, pero que lamentablemente es un nuevo capítulo de desperdiciar, ¿no? De la oportunidad. Sí. No, y en esta línea de paisajes naturales, por ejemplo, hay todo un negocio, en el buen sentido de la palabra, que es, oye, salir a full day y ir a trepar el cerro, ir a la laguna tal. Turismo cortito, rapidito. Exacto. Claro. Y eso genera, pues, empleo. Claro. Además, obviamente, del beneficio directo pues, de hacer ejercicio, ¿no? Estar en actividad física. Entonces, claro, creo que hay que saber explotar mejor todos estos aspectos que te generan orgullo, ¿no? Ahora, yo comencé diciendo este episodio, oye, pucha, yo de verdad tengo una opinión media negativa. Yo sí creo que los peruanos de verdad deberíamos poder sentirnos orgullosos porque Memo batió el récord de buceo, pues, ¿no? Hay algunos logros, ¿no? Que se dan deportivos. Salvo algunos deportivos. Son excepciones. Claro, no tenemos logros para sentirnos orgullosos de los peruanos de hoy. Claro. Nos sentimos orgullosos del peruano de Del ayer, pasado, ¿no? Porque del incluso pasado. hasta la cocina, ¿no? Es heredada, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay buenos representantes de la cocina hoy. Pero, en general, la cocina en el Perú, y además del Perú, le gusta comer. Es parte de la data que te quiero compartir, que justo, primero, el orgullo, como bien señalabas tú antes de que empiece el programa, el orgullo es uno de los sentimientos, 32%. Que es poco. Que es poco. Que debería ser 90%. Que, 95%. sí, claro, 95%. Debería ser, siempre puede haber alguien casi fatiado, la pero totalidad, ¿no? es bajísimo. Que genera el Perú, orgullo. Y esperanza, 29%. A pesar de que es poco, hay dos sentimientos positivos, ¿no? A pesar de todo el dolor que a veces causa el Perú, lo difícil que nos cuesta la patria, hay dos sentimientos en los primeros lugares. Ya, pero Dale. Pero yo creo, digamos, para hacer esa lectura, ¿no? Los peruanos somos positivos a pesar del entorno negativo, ¿no?
Pero sí creo que hay un divorcio, una separación entre mi vida, yo peruano, Sí, y el país. En los últimos tiempos ¿no? eso se ha acrecentado. Entonces, claro, yo Estás pensando en ti, en tu piensas en ti, ¿no? familia Y claro, la y patria eso comienza, claro, al no costado. te sientes nada. Y de hecho hay partes del Perú olvidadas, No, eternamente olvídate. olvidadas, y anda, pregúntale, y de hecho la encuesta de Ipsos lo menciona. Sí, esto es Por una ejemplo, encuesta nacional. la selva en el Perú son los más críticos, Sí, muy duros. ¿no? Muy duros porque, y en el sur del Perú también, ¿no? Hay mucho más crítica por el abandono, por esta sensación de que todo se resuelve o el beneficio es a lo central, al centralismo, ¿no? Entonces es complicado. A mí siempre me llama, y a veces yo me sitúo ahí, sentimientos encontrados. O sea, es un poco lo que estamos conversando. Claro. El Perú genera mucho amor en algún momento, pero a veces mucha bronca, porque no funcionan cosas básicas. ¿Cuánta gente dice que el Perú le da pena? Eso es 26%. Eso es, durísimo. Uno a cada 4 peruanos. Durísimo. ¿Cuánta gente dice que se avergüenza? 21%. Otro, Claro. o sea, no sé. No, y hay gente... O sea, la mitad tiene sentimientos negativos, la otra mitad positivos. 11% dice que el Perú le genera rabia. ¿Ya ves? Y eso es terrible. Claro, pero no es muy el duro. Perú como país, como tierra. Es un tema de peruanos. Sí, yo creo que es lo que... Principalmente lo que se Yo vive creo que en los es últimos el tiempos, peruano el mayor enemigo del otro peruano, ¿no? Bueno, yo creo que es... siempre hay ese Me refiero que esos sentimientos brotan de peruano contra peruano, ¿no? Claro. No es peruano contra el terruño, no es contra el barrio, Sí, contra la contra ciudad. el Claro, no es el país ciudadano. donde te vio nacer. Claro. Los peruanos estamos haciendo eso a los peruanos, ¿no? Sí. Es un poco... Pero para darle un poquito de optimismo, ¿tú sabes cuál es lo que genera más orgullo? ¿No? La gastronomía. Eso es algo que sí, a pesar de todo lo duro que a veces es el país, la gastronomía está mencionado en primer lugar. De ahí viene la cultura, los recursos naturales. Machu Picchu es la joya de la corona, como te decía, tiene casi 1/3 de menciones de orgullo, ¿no? De ahí viene, bueno, la historia, los paisajes naturales. Eso es uno de los principales menciones que tiene la encuesta. Claro, por el lado del consumidor, para darle un toque más marquetero a la conversación, claro, son temas que conectan con el ciudadano, ¿no? Entonces, sí son temas que uno podría explotar. Sí, ¿no? muchísimo. Todo lo que Ahí sea hay una gran oportunidad perdida. turismo interno, todo lo que tenga que ver pues, con la comida en Claro. general, ¿no? Y Machu Somos un Picchu- país agrícola. Machu Picchu no o sea, solo es... Eso es, obviamente, es una de las Es el ícono, cosas pues. más importantes, pero hay un montón claro. de lugares para visitar. Y ¿no? por conocer, ¿ah? Y por Cada conocer, cierto tiempo olvídate. van lanzando Del nuevas norte, del rutas. centro, del ¿no? sur, olvídate, Cuela, tienes en Cajamarca Baños del Inca, tienes, no sé, Chinchero, Línea de Nazca, olvídate, ¿no? Hay mucho por desarrollar en ese sector y justamente nuestro invitado es uno de los principales representantes del sector. Entonces hay que aprovechar y de para repente nos para escucharlo y nos puede preguntarle. aclarar qué cosa está pasando. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Juan Stossel, el CEO de Casa Andina, nos acompaña para conversar un poquito sobre este punto de la identidad nacional. Javier, tú tenías una pregunta ya preparada. Sí, bueno, sí. Comenzamos, Juan, un poco discrepando, ¿no? Porque se dice pues que los peruanos nos sentimos orgullosos, ¿ya? Las encuestas dicen en parte que sí y en parte que no. Yo me pongo del lado del no, ¿no? En realidad yo sí creo que los peruanos cada vez estamos perdiendo más nuestra, no sé si identidad, pero en todo caso orgullo, ¿ya? Pero una de las cosas que dicen es que el peruano sí siente orgulloso de los paisajes naturales y de las ruinas, y de la arqueología, de la cocina, La qué sé yo, gastronomía ahorita en general, ¿no? Sí. A eso le quiero sumar datos de otra encuesta en la que se menciona de que los peruanos sí les importa mucho el cuidado de las áreas verdes, ¿no? Del control de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta desde tu dominio de turismo, de tu cancha, de haber viajado mucho por el interior, ¿cómo entender a este peruano que se siente orgulloso de su arqueología, de sus paisajes naturales, pero que en la práctica, cuando uno se pasea, encuentras botellas vacías, plásticos, bolsas? O sea, ahí hay un divorcio entre lo que yo amo, pero no lo Y no cuido, lo cuido, ¿no? claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué explicación le podemos dar? Gracias por la invitación.
es difícil, ¿no? Es difícil de entender. Yo sí creo que los peruanos somos orgullosos de lo que tenemos, porque en verdad tenemos tanto, ¿no? Tenemos cosas alucinantes, espectaculares. Creo que quizás tenemos demasiado, ¿no? ¿No hacemos focos, crees? Yo creo que, yo estoy en el sector turismo, pues entonces yo creo que tenemos mucho, tenemos una riqueza histórica, cultural, natural, de tal envergadura que, ¿no? Quizá ya no aprecias tanto por tanto que tienes. Ahora, donde vayas, la gente se siente, ¿no? Muy orgullosa de lo que se tiene. Vas a Cusco, se siente orgulloso de Cusco, vas a Tacna, ¿no? Vas a la selva, la gastronomía, los sitios arqueológicos, la historia, la lengua, o sea, sí, pero por otro lado, yo soy medio maniático con el tema, por ejemplo, de la basura, esto, ¿no? Y de hecho hacemos campañas constantemente para educar a la gente menor, a los colegios sobre todo, pero los peruanos claramente tenemos un problema, ¿no? Criticamos mucho, pero no hacemos, o hacemos muy poco, ¿no? Entonces yo siempre le digo, por ejemplo, a todas las personas que trabajan con nosotros, que estamos pues por todo el Perú, le digo, ¿ustedes se imaginan el cambio que pudiésemos hacer nosotros, o los peruanos, si cada uno no solamente no bota una basura a la calle, sino que todos los días recoges un plástico, una botellita, claro. uno, ¿no? Es un buen ejemplo. Somos un montón de millones de peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que en pocas semanas tendríamos pues un país limpio, Claro, ¿no? diferente. Limpio, y a la hora que las cosas las ves bonitas, las ves limpias, la gente, ¿no? Se preocupa más, ¿no? Si Sí. tú ves un basural, sigues tirando basura. Si tú ves las cosas limpias, generalmente, o muchos, ¿no? Los tendemos a cuidarlas un poco más. Pero es difícil de entender. Quizás, digamos, parte de la solución es monetizar la basura, ¿no? O sea, que la gente, O sea, además me en pague estos porque- tiempos, claro, el Perú es desigual, ¿no? Todos sabemos. Entonces, claro, que puedas tener algún tipo de retribución si es que junto De basura. ¿no? incentivo. Porque, claro. ¿Tú crees, Juan, o sea, por qué los peruanos no sabemos aprovechar, por ejemplo, en el sector turismo? Sé que tú estás ahí combatiendo muchos años el cambio. La ventaja que tiene México, por ejemplo, ¿no? República Dominicana. ¿Por qué nos auto boicoteamos? ¿Qué es lo que pasa? Sí. A ver, para ser positivos, ¿no? Yo estoy en este sector hace mucho tiempo, porque es lo que estudié, lo que me gusta, y desde que terminé la universidad me he dedicado a la parte hotelera y gastronómica, ¿no? Restaurantes y hoteles. Cuando yo he comenzado, muchos años atrás, turísticamente el Perú estaba terminando una época pues de terror, de hiperinflación, de cólera mezclada. Realmente estábamos pues, este país era Complicado. casi inviable, ¿no? Sí. Casi inviable. Estamos muy jodidos, sí. Principios de los 90, ¿no? Donde la infraestructura era muy mala. La carretera panamericana no habían pues 2 kilómetros sin huecos, los aeropuertos, para qué te cuento, infraestructura hotelera. Era pues, lamentable. Y además, por ejemplo, esta cadena hotelera del Estado que era, ¿no? El tren de turistas, que ¿no? en una Sí. época fue pues muy buena, llegó mucho al desarrollo del turismo, estaba pues muy mal. Entonces, si vemos eso, ¿no? Y vemos lo que hemos avanzado, hemos tenido 25 años de crecimiento, hemos tenido 25 años donde hemos visto desarrollo, hemos visto cómo el Perú nuevamente se volvió muy atractivo para el turismo, se concesionaron aeropuertos, se concesionaron carreteras, vino inversión privada extranjera, llegaron marcas internacionales hoteleras, líneas aéreas de primer nivel, y eso comenzamos a crecer a un nivel, comenzamos de tener solamente los mochileros, los backpackers, comenzamos a tener clientes. Una infraestructura importante, claro. Y eso ha venido sucediendo por 25 años. Lo que pasa es que en los últimos años estamos entrampados, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Construir es difícil, destruir es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Entonces, yo creo que ya es momento, ¿no? Este país tampoco es que aguanta mucho más, ¿no? O sea, o nos ponemos las pilas
o vamos a comenzar pues a regresar Sí, a esa etapa que tú estás mencionando. a esa etapa, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que ya se acabó eso de que podemos ir la economía por un lado y la política por un lado. No, pues ya no va así. O sea, o nos ponemos de acuerdo o realmente la vamos a comenzar a sufrir mucho más de lo que estamos Las sufriendo. cuerdas se tienen que juntar, o si no, lo que sería el país en términos de desarrollo si políticamente por lo menos nos pusiéramos en 4 o 5 cosas de acuerdo, ¿no? Sería una cosa imparable. Sí, pues, Vamos a darle un lado más positivo también. dale. Juan, si tenemos que hacer turismo interno, y no Cusco, y no digo Cusco, no digo Iquitos, digamos, no digamos los puntos que la mayoría conoce, ¿dónde recomendarías? O sea, ¿dónde es que la población, si quiere salir a un fin de semana largo o unas vacaciones, o vienen las vacaciones de medio año, qué sé yo, ¿a dónde deberíamos ir? Bueno, yo creo que dónde debes ir dependiendo de tu presupuesto y dónde estás, ¿no? Porque si estás en Arequipa, tienes pues el Cañón del Colca, tienes el Claro. Valle de los Volcanes, tienes cosas maravillosas. Eso he escuchado, el Valle de los la Volcanes. Campiña, Sí, ¿no? sí. Bueno, el Valle de los Volcanes es una cosa alucinante Eso me que da- nadie conoce porque la carretera es mala, ¿no? Mm. Pero una vez que se ponga eso en valor, eso es una cosa única casi en esta parte del mundo por lo menos, ¿no? Entonces, pero y si no, si vives pues al nororiente, te vas pues a San Martín. Yo acabo de estar justamente ahí apoyando unas cositas turísticas en San Martín. Ahí tenemos 3 hoteles en el departamento de San Martín, además. Hay cosas alucinantes. Maravilloso. El Alto Mayo es una cosa maravillosa. Cataratas, fauna, gastronomía, la gastronomía de Eso es la lo que te iba a selva. decir, la gastronomía de la selva es La buenísima. gastronomía de la selva es alucinante. Yo soy pescador, o sea, de agua salada, ¿no? O sea, y mal acostumbrado porque siempre hemos pescado lenguados y corvinas, imagínate pues ese nivel ¿no? Claro. Los pescados de la selva no tienen nada que envidiarle. Sí, Hay son pescados en la buenísimos. selva que son de ese mismo nivel, ¿no? Entre muchísimas otras cosas más. Entonces, este país tiene el norte chico, la ruta a Moche, las playas, Sí, pues. que no hay acá, Dios mío, que todo hay acá. Claro. Es verdad, sí, es un Sí, país sí, sí. diverso. ¿Ah? Es diverso, es rico y ojalá de verdad que podamos entender que este es el momento de cambiar y de aprovechar que los tiempos han cambiado. O sea, debemos que juntar ideas, Pero como en esfuerzos. todo y- nos falta educación. Bueno, eso es un. Y compromiso además, ¿no? O sea, también como ciudadanos hay que tener un compromiso. Ya, pero a ver, hay cosas que van a tomar tiempo, ¿no es cierto? Educación va a tomar tiempo, salud va a tomar tiempo. Los servicios, pues, de este país son muy malos, ¿no? Y eso son La cosas deuda del Estado, que tenemos que eso sí. exigir Eso sí, que mejoren, claro. porque los que tributamos, ¿no? Por ejemplo, de salud es el claro ejemplo, ¿no? Todas las empresas privadas somos los que ¿no? tributamos a salud, y el servicio que da de salud a las personas que trabajan con nosotros no existe. No. Casi no existe. Entonces, estos son los tipos de cosas que tenemos que exigir. Ahora, pero en paralelo hay que hacer un montón, pues, porque si vamos a esperar a que todo esté resuelto para comenzar a hacer las cosas, vamos muertos. Este país hoy día está en una situación inmejorable. O sea, el futuro del Perú, si solamente nos ponemos de acuerdo en unas cuantas cosas, es impresionante. ¿Por qué? Por el cobre. El cobre va a ser el metal que se va a utilizar en los próximos 20, 30 años, y nosotros somos uno de los principales productores de cobre del mundo, ¿no? El puerto de Chancay. Chancay, lo que te iba a mencionar, El eso va a mover, puerto olvídate. de Chancay cambia totalmente. Va a ser Perú antes De y Chancay. después de Chancay, porque hoy día vamos a estar totalmente conectados con el Pacífico. Y hemos estado siempre conectados, ¿no? Principalmente con Norteamérica y con Europa. Hoy día con el Pacífico, que tiene un crecimiento hacia gigantesco. Aeropuerto. En el 2019, prepandemia y pre-Castillo, que fue catastrófico para nuestro sector, el Perú no podía seguir creciendo con turistas extranjeros, porque teníamos el cuello de botella del Jorge Chávez, una pista, un terminal chiquito. Quedó súper chico. Llegamos al límite, al límite. A final de año se inaugura el nuevo aeropuerto, ¿no? Chinchero, el aeropuerto de Cusco, retrasadísimo, porque la verdad se hacen mal las cosas, pero eso va a salir, ¿no? Entonces va a ser Tarde o temprano vamos la a- segunda puerta de entrada a nuestro país, porque todo es Lima. Claro. Va a ser la segunda puerta de entrada. Entonces, y eso nos va a permitir conectar desde Cusco, inclusive muchas otras ciudades. Entonces,
y muchas otras cosas más. Claro. La industria, la pesca, ¿no? Y el turismo. El turismo con un poco de trabajo. Ya otra vez Perú está trabajando bien, ¿no? Después de los 17 meses del gobierno pasado realmente fueron catastróficos, por eso estamos tan atrasados. Entonces, creo que vienen cosas muy buenas. Lo único que necesitamos es estabilidad política, que el próximo presidente o presidenta sea ahí nomás, ¿no? Ideal que sea bueno, pero... Tengamos esperanza, pues. Sí, pues, tenemos esa esperanza. Si mantiene las cosas, comienza a ordenar la casa y se pone de acuerdo, ¿no? Entre las fuerzas políticas y comenzamos a hacer los ajustes que tenemos que hacer, ¿no? En la Constitución, claro. Porque hay que hacer algunos cambios, por supuesto, claro. Para poder sacar esto adelante mucho más rápido. No estoy hablando de una Constitución, por supuesto, eso no va por ahí, no es necesario. Entonces, yo sí soy muy positivo, que con un poco de suerte vamos a salir adelante. Y hay que poner en la agenda, el tema hay que ponerlo en la agenda, ¿no? Sí, la agenda claro, política. Claro, Tú escuchas promesas de todos lados, pero no está el tema. La República se juega el futuro en los próximos comicios, cuando correspondan que ser. Y ojalá, Juan, todo tu optimismo se vea pronto realidad. Te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros en compartir el podcast de Ciudadanos y Consumidores y seguro vamos a seguir hablando para la próxima. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Y por supuesto este contenido también lo pueden encontrar en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. La entrevista central de la semana que les presentamos es la entrevista que Pablo Vil realizó al cineasta Lucho Llosa en el marco de la presentación de su libro Secretos de un latino en Hollywood, el mismo que se presentará el próximo 29 de julio en la Feria Internacional del Libro en Lima. Veamos. Si lo que escuchas al frente son caprichos o necedades, tiene que salirte de alguna manera, pues, la posición firme, ¿no? ¿Sylvester Stallone se negó a grabar o pidió cambios en el guión de Sharon Stone? Sí, Sylvester Stallone, ahí nos habíamos llevado muy bien hasta ese momento, era como un soldado obediente, y curiosamente en la escena de la ducha, eso lo van a ver con pormenores en el libro. En la escena de la ducha yo había hecho un storyboard, yo no dibujo nada, pero con el artista que hacía los storyboards, había planteado los momentos, las posiciones en las que iba a estar la pareja en la ducha, y en una de ellas ella estaba encima de él, por darle variedad a la escena, ¿no? Entonces, y creo que además en la vida es así. Él dijo, no, yo no soy Michael Douglas, ella no puede estar encima mío. Él se refería a instintos básicos. Él no puede estar. Fue motivo de una controversia grande. En eso ella, con la que yo tuve una relación bastante difícil, controversial, en eso estuvo de mi lado. Entonces secretamente pacté con ella. Stallone supuestamente había ganado la batalla. Entonces con ella secretamente quedamos en que en un momento dado, cuando la cámara estuviera rodando, ella se ponía encima. Dicho y hecho, ella intenta ponerse encima y Stallone la tira para abajo. Lo intenta una segunda vez, la tira para abajo. Lo intenta una tercera y él la vuelve a tirar para abajo. Cuando yo estaba en la sala de edición y poníamos en cámara rápida, parecía una película de cine mudo, al final no, parcialmente consiguió algo de ella, pero digamos, es curioso porque ahí le salió el ego, una persona que dicho sea de paso es muy culta, porque Sylvester Stallone es una persona muy leída, coleccionista de arte, fue el que escribió nada menos que el guión de Rocky, ganó el Oscar por Rocky. Tú no eres cualquier, digamos, ser primitivo. De alguna manera la impresión del Stallone un poco más primitivo viene del personaje de Rocky, ¿no? El personaje de Rocky, que es una persona más, digamos, más simple, pero, y hasta entonces inclusive habíamos socializado mucho con la que era su pareja en ese momento y con mi esposa, habíamos salido, una relación muy buena.
hasta ese momento en que a la racionalidad se le cruza el ego, se le cruza, ¿no? Y entonces ahí la gente pues se obnubila, se ciega, ¿no? La entrevista completa en Perú21.pe. Las cifras de la semana llega con Fabiana Sánchez. Ella nos contará en cuánto cerró el dólar, el precio del cobre, las cifras de la Bolsa de Valores y más. Estas son las cifras de la semana. 3.75 soles fue el cierre del dólar al término de la semana. Si bien el billete verde tuvo 5 jornadas consecutivas al alza, en la última retrocedió por la oferta de dólares provenientes de cuentas en el extranjero y de AFP. 4.13 dólares fue el cierre del precio de la libra de cobre ante el pesimismo sobre las perspectivas de demanda en China. 0.49% fue el avance del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, impulsada por empresas del sector construcción, mineras y de consumo. 1.64% fue el avance del Dow Jones de la Bolsa de Valores de Lima, impulsada por los sectores de industria, finanza y materiales básicos. 7.000 millones de soles es la inversión estimada por el gobierno para el proyecto de irrigación Maje-Siguas. Continuamos la próxima semana. Bien, Felipe Quelopana llega con el bloque deportivo en el que nos hablará de los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, Mayra, por el pase y comenzamos con Perú 21 Deportes en esta edición especial. ¿Por qué? Porque hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos París 2024 con una ceremonia de lujo total en la capital de la luz, en la capital de Francia, donde pasaron las más de 200 delegaciones participantes de estos torneos olímpicos. Pasó también la delegación peruana compuesta de 26 deportistas, donde Kimberly García se alza tal vez como la medalla, la más segura medalla de Perú en estos Juegos Olímpicos. Todo transcurrió de una forma totalmente distinta, no dentro de un estadio como se acostumbra a hacer, al menos en los Juegos Olímpicos modernos, sino en las afueras. Todo ocurrió sobre el río Sena, donde pasearon las más de 200 delegaciones a través de embarcaciones, pasearon por ahí hasta llegar al estrado principal y desaparecer de las imágenes de las cámaras. Desfilaron todos los sudamericanos. La delegación de Venezuela, por un orden alfabético, fue la última sudamericana en salir en este desfile, y luego la antorcha olímpica tuvo su propio espectáculo, paseando de mano en mano de los deportistas más destacados de los últimos años, de la última década y mucho más allá. Entre los más renombrados, Zinedine Zidane, Serena Williams, Rafael Nadal, Nadia Comaneci, todos ellos y muchos otros más llevaron la antorcha olímpica, que se paseó por el Museo del Louvre, por el Museo d'Orsay, antes de llegar a sus manos y antes de llegar al pebetero final, donde la llama olímpica alcanzó su máximo esplendor, dándole inicio así de manera oficial a los Juegos Olímpicos París 2024. Recordarles que el fútbol comenzó ya hace 2 días con el enfrentamiento entre Argentina y Marruecos, enfrentamiento polémico, y todo este torneo, toda esta edición de los Juegos Olímpicos 2024 va a seguir día a día en vivo y en directo a través de Perú 21 Deportes hasta el 11 de agosto. 11 de agosto entonces será el cierre de los Juegos Olímpicos París 2024. No se olviden que hoy viernes también tenemos el superclásico del fútbol peruano. Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 3 del torneo Clausura. Partidazo entre los cremas y
Alianza Lima entre los cremas y los blanquiazules. No se pierda absolutamente todas las incidencias en vivo y en directo a través de Perú 21 Deportes. Soy Felipe Quelopana y conmigo hasta mañana. Chau, chau. Gracias, Felipe. El escritor Renato Cisneros nos lee unas líneas de su último libro, El mundo que vimos arder. Él estará presente este sábado 27 a las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro, en un reencuentro con sus lectores. Además, Renato Cisneros será el invitado en la del Estribo con Diego Molina, este martes a las 6 de la tarde en La Voz del 21. Veamos. Hoy se cumple un año desde que Erika y yo nos divorciamos. Quedaría bien decir que acabo de reparar en la efeméride, pero la verdad es que llevo pensando en ella desde muy temprano en la mañana. No creí conservar intacto el recuerdo de aquel día, pero me temo que 12 meses después aún puedo reconstruirlo con facilidad. Nos divorciamos un martes, durante una de las tardes más opacas del verano anterior. La mitad de los madrileños estaba fuera por vacaciones, así que en la ciudad reinaba el sosiego irreal de mediados de julio. Ese es el inicio de mi última novela, El mundo que vimos arder. Y quería contarles que mañana, sábado 27 de julio, voy a estar en la Feria del Libro, en la Sala Blanca Varela, a las 7 de la noche, para firmar ejemplares de este libro, pero también de los anteriores, y poder reencontrarme con los lectores, que siempre es un gusto volver a verlos. Nos vemos mañana en la feria. Mi nombre es Renato Cisneros. Inés García Belaúnde estuvo en la Feria Internacional del Libro. Ella nos trae el resumen de actividades en ese lugar. Gracias por el pase, Mayra. Y la diversión continúa aquí en la feria. Hoy hubo talleres de teatro y cuentos para los niños, una presentación de química y además hubo invitados como Antonio Zapata y Alfredo Herrera. En la tarde habrá más actividades, sobre todo invitados. Estarán Selmira Aguilar, Mauricio Málaga, Jesús Alzamora y el irlandés John Boyne, el autor del Niño el Pijama Rayas, entre otros. Y el sábado habrá más actividades, un conversatorio sobre Julio Ramón Ribeiro, una reunión de bookfluencers, invitados como Mariana Palova y Nacarit Portal, y lo más emocionante de todo, Perú 21 junto a Pop Fiction tendrán su propio conversatorio. Será el sábado 27 a las 3 de la tarde en el auditorio Clorinda Mato de Turner, donde se hablará acerca del poder de los cómics a la hora de influir en la lectura. Estarán presentes Javier Zavala, Comic Face en Instagram, el escritor Javier Arévalo, Jorge Palao y Mijail Palacio. En cuanto a nosotros, estamos en el stand 196 todos los días. Y no se pierdan que a partir de ahora, Perú 21 ha sacado su ciber, que habrá un 70% de descuento en la adquisición del correo digital, el periódico digital, el e-paper. Las personas podrán pagar cerca de 54 soles al año y recibir su periódico cada día nuevo en el correo electrónico. No se lo pierdan. Gracias, Inés.